Hola a todos los integrantes, miembros de este diplomado Construyendo Ciudadanía. En nuestro cuarto módulo y quinta sesión vamos a concluir con un conjunto de contenidos que nos van a permitir avanzar en lo que significa el trabajo ante cada uno de ustedes, ciudadanas y ciudadanos. El módulo cuarto, Construyendo Ciudadanía, es el que nos muestra distintos resultados y propuestas en lo que ha sido el trabajo que durante 4 sesiones anteriores hemos venido realizando. Es interesante ver, en primer lugar, los contenidos que para esta quinta sesión hemos considerado. Desde la educación ciudadana y la educación cívica, el papel de la educación de ciudadano, los valores que corresponden a cada uno de nuestro hacer social, el papel del civismo en la cultura democrática y algunas críticas a la educación ciudadana. Es necesario, interesante, que muy bien. Es interesante entonces considerar que los contenidos para la sesión quinta corresponden a su participación ciudadana en la democracia y la educación ciudadana en la educación cívica. Esas son las temáticas que en este momento vamos a referirnos en este contexto. Sabemos exactamente lo que va a significar la educación ciudadana, puesto que esta es fundamental en lo que desarrollamos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? En primer lugar, estar informados, ser críticos y comprometernos con la sociedad. Por ello, vamos enseguida a mostrarles algunas propuestas. En primer lugar, el conocimiento de la Constitución y sus leyes es importante, es trascendente que cada uno de nosotros vayamos conociendo. ¿Para qué? Para darle un valor mayor a la democracia. Para eso tendríamos que irnos refiriendo a distintos momentos en donde la historia y la cultura son los factores principales que nos han permitido, en primer lugar, conocer nuestro país y enseguida el contexto global en el cual nos hemos venido desarrollando, hemos evolucionado. Estos derechos humanos, ¿cómo vamos a entenderlos? Desde luego a través de las distintas etapas que ha tenido que jugar la humanidad. Recuerden ustedes que la Revolución Francesa fue un factor importante para que los derechos humanos y la justicia tuvieran un entendimiento mucho mayor. Desde luego, cada uno de nosotros tenemos que ir participando y lo hemos hecho, pero esa participación solo es gracias a aprender activamente lo que es el civismo y lo que es la política. Para eso, ¿qué es lo que debemos de tener? Pues en primer lugar, un pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico, ¿cómo se va desarrollando? ¿Cómo se va logrando? Pues en la medida que cada uno de nosotros va entendiendo su contexto histórico, su manera en qué espacio tiene para él construido. Y ese contacto nos lleva exactamente a uno de los factores importantes que tenemos que ir desarrollando, tenemos que ir construyendo: la comunicación efectiva. La comunicación eficaz, donde cada uno de nosotros va a venir aprendiendo opiniones, ideas claras de cada uno de los interlocutores en los cuales estamos nosotros inmersos. Además, hay otro criterio que hay que considerar: el criterio de las habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? Son las habilidades comunicativas: saber hablar, saber escuchar, saber escribir, saber leer, pero principalmente saber razonar. ¿Y cómo se logra todo esto? Pues sencillamente en el ejercicio cotidiano que hacemos de nuestra labor como personas pensantes. Es decir, vamos a ir construyendo nuestra propia realidad a través de
distintos momentos históricos a través de nuestra preparación, de la educación y de nuestra interacción con los demás. ¿Cuáles son esos criterios de las habilidades? Pues en primer lugar, pues para poderlo lograr necesitamos conocer un conjunto de problemas y saber cómo se puede dar una identificación de los problemas, aunque estos sean muy complejos, para irlos comprendiendo. Esa comprensión nos lleva a un conjunto de conjeturas donde nosotros les damos una interpretación mayor, una interpretación mucho más clara. ¿Qué es entonces esa evaluación crítica? Pues es exactamente aquel progresismo que logramos tener a través de interactuar, a través de lograr que cada uno de nosotros tenga precisión, tenga claridad sobre el conjunto de conductas que le son afines. Ahora bien, hay otra característica que hay que tomar en consideración, es la evaluación. La evaluación formativa es la que utilizamos cotidianamente para ir, en primer lugar, conociendo el problema. Vamos a tener que también que considerar que hay un proceso de enseñanza y hay un proceso de aprendizaje, o de manera conjunta se dan estas dos acciones. Y cada uno de ustedes tendrá que ir comprendiendo que eso es producto de la educación, de la formación que tenemos cada uno de nosotros. Bien, hay otros criterios, como es el criterio de evaluación denominado sumativa, es decir, la relación de las dos anteriores, que tiene como propósito principal que como ciudadanos que nos estamos educando tenemos que tener tres maneras que ya tendríamos que ir evaluando. Al conocer un problema, estamos determinando un diagnóstico para conocer un conocimiento previo. La parte formativa es producto del conjunto de conocimientos que vamos adquiriendo, y el diagnóstico y lo formativo nos llevan a una sumativa donde vamos a revisar los resultados a través de las acciones que vamos emprendiendo como ciudadanos comprometidos con nuestra realidad. Bien, pues hasta aquí, como ustedes observarán, la educación ciudadana y la educación cívica están vinculadas y nos van a permitir, cuando estamos en conjunto ante los demás, pues tener un proceso fundamental para formarnos como individuos bien informados, con criterios amplios y viviendo un activismo mayor dentro de la sociedad en donde nos desenvolvemos. Bien, como también podrán ustedes observar, la educación ciudadana y la educación cívica pues tienen todo un conjunto de acciones y condiciones en las cuales se pueden definir. Eso obedece principalmente a una definición y un alcance de la formación ciudadana, que, como ya ustedes observan, hay tres niveles o tres condiciones, tres áreas en las cuales estamos nosotros inmersos para comprenderlo. Primero es la educación cívica integral, que es exactamente la manera en que cada uno de nosotros va formándose, va creando esa característica de una educación cívica, una educación que nos va a abarcar desde lo que hemos mencionado anteriormente, un conocimiento, un conjunto de habilidades y un conjunto de necesidades con las cuales nosotros nos transformamos en seres activos, en seres conscientes. Hay el segundo nivel, denominado alcance de formación ciudadana, donde esa formación debe estar más allá de la propia educación formal e irnos a la interacción que tenemos con los demás integrantes de un sistema social determinado. Esas relaciones pueden ser formales como pueden ser informales, pero deben de tener mucha integridad para hacer que nuestra vida sea mucho más clara. Y otra área es la educación cívica como componente esencial de nuestra realidad. Eso es gracias a la educación fundamental que vamos obteniendo en lo que es la educación formal y desde luego nuestra educación
con los seres que nos quieren, con los seres que nos procuran en distintos momentos, en distintas condiciones. Vamos entonces a observar que uno de los objetivos que tenemos que considerar en la educación ciudadana está ligada en primer lugar a fomentar la conciencia cívica y la responsabilidad social. Se han de acordar algunos de ustedes que en nuestra primera sesión hablábamos exactamente de ese carácter cívico, donde muchas de nuestras conductas a veces nos las marcaba como ciudadanos el ser responsables. Acuérdense ustedes también que hablábamos, entre otras acciones, que tendríamos que caminar para no confrontarnos con las otras personas que vienen en sentido contrario, irnos por la derecha, ¿sí? Irnos exactamente por nuestra diestra. ¿Por qué? Pues porque eso nos va a permitir a no enfrentarnos, a no chocar con los demás. El otro objetivo ciudadano que vamos a desarrollar es exactamente las habilidades críticas y analíticas para poder ir evaluando la información, y eso nos va a permitir tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque las mejores decisiones se toman a partir de estar bien informados, bien documentados en nuestro papel como ciudadanos conscientes, como ciudadanos que tienen claridad en lo que nos atañe. ¿Qué es lo que nos atañe concretamente? Pues podemos hablar exactamente de los compromisos ciudadanos, los compromisos en la participación, nuestros compromisos en contribuir con aquello que a nosotros nos toca. Nuestras aportaciones son sustantivas para que entre los demás también haya buenos resultados. ¿Y qué es lo que trae como conclusión? Pues sencillamente acabar con la serie de conflictos que en muchas ocasiones se presentan en nuestra sociedad. Bien, otro elemento u otro objetivo de la educación ciudadana está ligada a promover la participación activa en nuestra vida cívica, en nuestra vida política. Recuerden cada uno de ustedes que en muchas ocasiones los conflictos se dan a partir de que no nos entendemos con los demás. Los conflictos se dan a partir de las violencias que se van dando entre distintos integrantes de la sociedad. Puede ser a través de las carencias que llegamos a tener, como las abundancias que nos llevan a ser objetos de envidias, rencores o actuaciones que ¿hasta dónde nos conducen? Pues nos conducen exactamente a que sintamos que hay alguien que nos está desvalorizando. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Pues defender nuestro papel, saber que estamos actuando de manera clara, de manera precisa. Bien, ¿qué es lo que también vamos a encontrar? Pues sencillamente vamos a encontrar que la educación cívica tiene como otro de sus objetivos el llegar a cultivar valores. ¿Cómo estos pueden ser esos valores? La tolerancia, la justicia y la igualdad. ¿Qué será la tolerancia? Pues saber que cada uno de nosotros somos diferentes, que cada uno de nosotros actuamos de manera personal, de manera como sentimos las cosas. Y eso nos lleva exactamente a uno de los segundos términos, la justicia. ¿Qué será la justicia? Pues la justicia va a corresponder a la equidad que nosotros podamos tener con las otras personas. No se trata que la justicia solo sea flexible y adecuada a mis necesidades, sino sencillamente que sea producto en lo que es el tercer elemento, que se llama la igualdad. A partir de cómo vamos a poder entender la igualdad ante los demás, en la medida que somos capaces de entender a los otros, de valorarlos, de considerarlos. No nada más son mi yo, sino también es mi otro. La otredad es un acto claro, flexible, necesario. Y eso se puede lograr sencillamente cuando llegamos a ser leales, cuando somos respetuosos, cuando somos
honestos, cuando tenemos necesidad de ir responsabilizándonos de nuestra actuación, de nuestro ser como integrantes de la sociedad. Desde luego, bueno, pues hay necesidad de que ustedes entiendan a través de un método, los métodos de aprendizaje, lo que es exactamente lo activo y lo participativo. ¿Cómo tenemos que entender ese aprendizaje activo y participativo? En la medida que nosotros contribuimos, pero también en la medida que somos receptivos ante la postura de los demás. Y eso nos va a permitir que los debates y las discusiones sean claras. No tienes razón, pero respeto tu postura y tu manera de pensar porque es tu personalidad. No es lo que yo piense y lo que yo actúe, sino exactamente el respetar lo que tú tienes en mente, lo que tú sabes y que has llegado. Mi debate no es quién va a ganar y quién va a perder, sino el debate es el convencimiento cuando sea necesario, o sencillamente la continuación de las necesidades en las cuales estamos sumergidos y que nos van a llevar exactamente a saber analizar casos específicos, a saber estudiar el campo de acción en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Ese análisis, ¿qué es lo que nos va a permitir? Pues sencillamente tener distintos elementos. Y ese análisis, pues recuerden ustedes que se logra a través de distintos métodos. Los métodos inductivos, los métodos deductivos, que en algún momento se nos han venido enseñando, se nos han venido mostrando y que sabemos lo que va de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, que nosotros estamos inmersos en irlos comprendiendo, en irlos analizando y en dar conclusiones. Desde luego, estamos nosotros también en una postura donde los proyectos de la comunidad son parte de nuestro ser y por lo tanto son parte de nuestros compromisos que tenemos que tomar en consideración. Para eso, entonces, ¿a quién recurrimos? Recurrimos a las tecnologías, recurrimos a distintos métodos digitales en los cuales en la actualidad estamos trabajando cotidianamente. Este es un ejemplo muy claro cuando cada uno de nosotros está inmerso en lo que es nuestra participación, es en el momento en que somos parte, producto de elementos, el conocimiento, lo cognitivo, el que sabemos decir cuánto es lo emotivo y cuánto es lo comunicativo que podemos permitirnos para estar integrados en un ambiente democrático, en un ambiente que nos lleva a las acciones ciudadanas, que esa es la parte principal de ir valorando cómo estamos nosotros considerando a nosotros mismos, pero también a los demás, a los que no estamos enfrentados en competencias, sino estamos en la búsqueda de una armonía que nos va a permitir avanzar en las tareas cercanas que tenemos en nuestro entorno. Ahora bien, la educación ciudadana y la educación cívica, ¿a qué nos va? ¿Qué es lo que nos produce? ¿Qué nos va a proveer? ¿Qué beneficios vamos a encontrar? En primer lugar, tener un aprendizaje continuo. Saber hacer un análisis de datos y evaluarlos. Un proceso de recuperación, una educación emanada de nuestras experiencias y desde luego considerar que distintas acciones prácticas nos van a permitir a tener distintos resultados. ¿Y eso qué es lo que nos va a permitir? Pues tener beneficios de ser entes bien informados, activos. Mejorar nuestro papel de decisión hasta en lo electoral, en lo político, en lo cívico. Lo que ya habíamos mencionado, fomentar la tolerancia y la comprensión en el pensamiento de los demás.
desarrollar habilidades críticas y analíticas en la medida que somos capaces de ser a muchas ocasiones autocríticos. Y el propósito final es fortalecimiento de la democracia y de su actuación como estamos nosotros presentes en este momento. Muy bien, al continuar nuestro trabajo y nuestra exposición, ¿qué es lo que vamos a reconocer? Tenemos que seguir pensando que la educación ciudadana y la educación cívica están interconectadas, pero esa educación ciudadana y participativa es producto del enfoque, es producto de cómo vamos a fomentar la participación activa de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que va a significar para cada uno de nosotros? Va a significar exactamente reconocer que la vida cívica y política nos atañe en todo momento. Para ello, pues tenemos que ser participativos, como mencionaremos enseguida. ¿Sí? Vamos a tomar en consideración algunas características. ¿Qué es la participación activa? Es cuando nosotros somos protagonistas de la toma de decisiones y de la búsqueda de problemas comunitarios. Acuérdense ustedes que como integrantes de una manzana, de una vecindad, de un espacio político-social, de un programa, un proyecto que tenga como propósito el beneficio, pues sencillamente nos encontramos en que tenemos que ser activos, tenemos que ser claros y saber buscar las decisiones que nos lleven al mejor resultado de los problemas comunitarios. ¿Qué más vamos a desarrollar y qué más vamos a identificar o conocer? Pues vamos a conocer la educación cívica y la educación ciudadana cuando aprendemos experiencias de otros ciudadanos, cuando nos enfrentamos a las acciones y las prácticas que los demás vienen desarrollando, no nada más en la teoría, sino también en las acciones prácticas. Por eso, cuando nosotros estamos en la posición de saber qué es nuestro papel como seres pensantes, pues sencillamente que también tenemos que ser comprometidos en lo que es nuestro trabajo, comprometidos en lo que es exactamente la explicación de nuestra propia realidad. Bien, recuerden cada uno de ustedes en dónde participa, no nada más en la actividad de la escuela cuando nos formamos, sino también en el trabajo. En la medida que cada uno de nosotros realiza sus tareas, va a permitir que los demás tengan también satisfacciones y resultados semejantes a los que cada uno de nosotros ha obtenido. Además, ¿cuáles son nuestras características? Pues exactamente el enfoque comunitario. La educación cívica, la educación ciudadana participativa, se centra exactamente en conocer los distintos problemas que hay en nuestra comunidad. Nuestros problemas locales, que no son los problemas lejanos a nosotros, sino son los más cercanos, que nos van a permitir tener claridad para darles un diagnóstico, para darles una salida. Qué fácil, qué bonito nos puede resultar cuando un proyecto, un plan de acción nos va a desarrollar beneficios para toda nuestra comunidad. Eso no se nos tiene que olvidar. Eso lo tenemos que tener con mayor claridad en el desarrollo de nuestra actuación, en el desarrollo de saber comprender el problema, analizarlo y darle salida, darle soluciones. Bien, otra de las características es la colaboración y el diálogo. Como verán ustedes, nuestra quinta sesión está llena exactamente de invitar a cada uno de los ciudadanos a trabajar junto con otros, a diagnosticar, a crear un diálogo y a un encuentro permanente con cada una de las personas que nos rodean y entre todos tomar las mejores decisiones para la comunidad.
no nada más para nosotros, no nada más para nuestro grupo, sino para un mayor número de gentes participantes en el trabajo de la comunidad. Pues lo que en muchas ocasiones nos llega a suceder, pues hay desafíos que tenemos que considerar. Algunos de ellos pueden ser, como están aquí mostrados, la falta de recursos financieros, recursos humanos, que pueden limitar la implantación de programas ligados a nuestra educación, ligados a nuestra participación. Realmente el resistirnos a los cambios, ese es otro problema, que es un desafío en el cual nos cuesta trabajo quitarnos atavismos, quitarnos prejuicios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que considerar que la voluntad de la mayoría es la que nos va a venir a beneficiar. No es que yo pienso, sino yo creo, sino sencillamente pienso que las acciones se pueden realizar en la medida que todos estemos convencidos, todos estemos de acuerdo en nuestra comunidad. Ahora bien, otros desafíos está la diversidad y la complejidad de los problemas a los cuales nos vamos a enfrentar. Esa diversidad y esa complejidad que se dan en las comunidades puede requerir, pues a veces enfoques personalizados, enfoques flexibles para que la ciudadanía pueda entender cuál es nuestro papel y participar de la mejor manera. Otras condiciones es la evaluación y el seguimiento. Estos son gracias a el conjunto de programas que tenemos como en nuestra educación ciudadana participativa y que pueden ser claros desafíos que nos llevan a resolver problemas complejos que se nos van presentando, a veces de manera confusa, pero nosotros consideramos que debe ser con mucha claridad como debemos actuar. Otro de los objetivos en nuestra educación ciudadana, ¿cuáles son? Pues ya lo vemos, como que nos puede resultar reiterativo, pero hay que fomentar la participación con los demás. Aumentarla para que la vida cívica y política tenga mayores y mejores resultados. Ese desarrollo de habilidades cívicas y de fomentar las habilidades comunicativas de negociación y de resolución de problemas están ligados a el proceso de análisis, el proceso de comprensión, el proceso en el cual cada uno de nosotros estamos cotidianamente inmersos en la problemática, pero también en la solución de aquello que nos atañe cotidianamente. Otro objetivo, pues es exactamente que sepamos promover la justicia social y la igualdad. Fomentar la justicia social y la igualdad en la comunidad a veces nos puede resultar complejos porque entramos exactamente a compararnos y decir, si el otro está haciendo menos que yo, ¿por qué yo tengo que hacer tanto por él? No, sencillamente cada uno de nosotros es diferente y por lo tanto va a tener diferentes resultados, diferentes participaciones, diferentes aportaciones. Por eso necesitamos fomentar, fortalecer nuestra democracia a través de saber cómo gobernar, cómo tener una gobernanza en nuestra comunidad, en el entorno, en el espacio en el cual nosotros estamos inmersos. Desde luego vamos a entrar a algunas estrategias para la educación cívica, que es también parte de esta quinta sesión y que cada uno de ustedes debe considerar qué es lo que necesitamos. Necesitamos talleres, necesitamos capacitarnos. ¿Los talleres para qué nos van a servir? Pues para organizar la manera en cómo nos vamos a desarrollar con habilidades cívicas para poder promover la participación ciudadana.
Ustedes pensarán, pero eso a veces es mucho más complicado y complejo de lo que nosotros esperamos. Pues sí, pero a veces la complejidad es lo que nos permite sacar mejores resultados. Cuando las cosas son simples, ¿qué es lo que trae como resultado? Pues ningún esfuerzo y por lo tanto ninguna forma de darle salida, de darle solución. ¿Por qué? Porque no solo nos quedamos con nimiedades, con cuestiones mínimas y por lo tanto la participación ciudadana y colaborativa se llega a estancar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues construir estrategias en esa educación cívica. Cada uno de ustedes en su comunidad tendrá salida. No se trata de crear fórmulas, fórmulas mágicas, sino sencillamente darle sentido a la continuidad como seres pensantes, como seres están inmersos en compromisos cívicos, en compromisos como ciudadanos. Bien, otras estrategias tenemos que utilizar en nuestra educación cívica está exactamente lo que hemos venido reiterando. El diálogo con nuestros semejantes. El debate para saber qué es lo que piensas tú, para poderte decir qué es lo que yo tengo pensado y vamos a crear un punto intermedio. Esos diálogos son los que nos van a llevar, junto con los debates, a promover, en primer lugar, una discusión, en segundo, una reflexión y después a una conclusión cuyos resultados tienen que ser benéficos para todos. Ya lo hemos dicho también, el uso de tecnologías, pues es exactamente la que nos va a permitir una participación ciudadana. Lo que estamos usando en este momento. Estamos utilizando tecnologías que nos van a permitir construir plataformas participativas en líneas, en las redes. No se trata de ir solo siendo exhibicionista ante el trabajo que los otros realizan y que nosotros podemos quedar en ridículo, sino sencillamente conocer que tenemos limitantes, pero también tenemos habilidades y virtudes. Esas son las que tenemos nosotros, pero también los demás tienen lo mismo que nosotros. El hecho es que cada uno de nosotros se los pueda reconocer. No se trata de que ustedes están en una postura equivocada y por lo tanto yo soy el que tiene la razón. No, esa es una falsedad que en muchas ocasiones nos lleva a los conflictos, nos lleva exactamente al desgaste y por lo tanto trae como resultado el fracaso. Hay que evitar ese fracaso a través de lo que cada uno de nosotros va analizando, va considerando. Bien, si nosotros tenemos claridad sobre la situación, la circunstancia en la cual estamos frente a los demás, sabremos que cada uno de nosotros va a tener distintos beneficios. Y esos beneficios van a venir a ser realmente partícipes de todos los demás. ¿Por qué? Porque esos beneficios van a provocar que los demás tengan el interés en participar en esta vida cívica y en esta vida política. Recuerden ustedes también que, si el otro no sabe pensar, si el otro no sabe actuar, si el otro no sabe proponer, ¿por qué yo tengo que dar todas mis ideas? No, yo creo que la tolerancia es el factor que nos va a permitir pensar que el otro integrante de la comunidad que no ha participado es porque, no tiene en este momento una idea clara de lo que significa nuestro proyecto de trabajo, nuestro proyecto de acciones comunitarias que nos van a llevar. Pero, en la medida que cada uno de nosotros sepa aportar a otro, lo que uno sabe nos va a permitir entrar en un proceso de negociación y de la búsqueda de soluciones para acabar con cada uno de los conflictos a los que cotidianamente estamos expuestos, a los que cada uno de nosotros estamos inmersos. ¿Por qué? Pues porque nadie se salva de problemas. Bien, sigamos con algunos otros beneficios.
darle una promoción a la justicia social y la igualdad, a fomentar la justicia social y igualdad en la comunidad, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos fortaleciendo la democracia y la gobernanza en la comunidad, como ya lo hemos planteado en otros momentos. No es una reiteración, sino es afianzar todo aquello que vamos conociendo, que cada uno de nosotros va sabiendo de lo que significa el papel que tenemos que desarrollar en comunidad. Existen, desde luego, muchos desafíos que tenemos que ir descubriendo, pero también darle salida. En muchas ocasiones, ¿qué es lo que nos llega a suceder? Pues nos faltan recursos, nos falta un financiamiento, nos faltan recursos humanos, o que estos tienen una limitación para poder desarrollar un programa de educación cívica participativa. Otras ocasiones puede suceder, cuántas ocasiones nosotros estamos resistiendo a los cambios, a una voluntad política que nos permita terminar con los obstáculos para desarrollar programas educativos ciudadanos participativos que, reitero, beneficien a toda nuestra comunidad, que beneficien exactamente a aquellos que estamos en la postura de comprometernos en el trabajo, de comprometernos en las acciones que nos son inherentes. ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a encontrar otros desafíos. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales, sino hay una diversidad. Y cotidianamente nos encontramos una complejidad. Esas situaciones que se van dando en la comunidad, pues nos llevan exactamente a distintos enfoques, que estos pueden ser personalizados, pueden ser flexibles o inflexibles, pero va a depender de nosotros cómo los desarrollemos. Además, cómo los evaluemos y cómo les podemos dar un seguimiento para que dichos programas puedan ser no parte del desafío, sino parte de la solución. No es la complejidad, sino es la sencillez de la respuesta o las soluciones que le tenemos que dar a nuestra participación ciudadana, a nuestra educación cívica. Para eso, bueno, pues tenemos que entrar a ir identificando lo que son los valores ciudadanos. Para que cada uno sepa exactamente cómo incidir en las decisiones ante un buen gobierno, lo primero que tenemos que ir pensando es exactamente en que debemos participar cívica y políticamente. Es decir, debemos considerar algunas como las siguientes acciones. En primer lugar, si nos quejamos de que estamos eligiendo a alguien que no nos conviene, pues hay necesidad de ir a votar en acciones o sencillamente venir a refrendar la participación, la autoridad que le hemos dado a otros. Participar en partidos políticos pues, es una salida, o participar en movimientos sociales es otra, o hacerlos en conjunto, uno y el otro, va a depender de nosotros. Pero si tenemos distintas discrepancias porque unos se sienten de derecha, otros del centro, otros de izquierda, pues tratemos de convencernos los unos a los otros. Y esto es sencillamente, esto se logra en la medida que logramos asistir a reuniones públicas y a audiencias. Pero también necesitamos, como parte de los valores ciudadanos, ser partícipes en la vigilancia del uso y manejo de los recursos y los programas sociales que se apoyan a la comunidad. Recuerden ustedes que ¿cómo vamos a valorar a los otros ciudadanos, a las autoridades? Pues en la medida que vemos acciones. ¿Sí? Sabemos no nada más cómo la autoridad cacarea, sino sencillamente cómo muestra los resultados en obras, en acciones, en beneficios para toda la comunidad. Otros valores en la participación democrática, pues los vamos a tratar de clarificar en la medida que llegamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo,
Se trata, en primer lugar, de que pongamos una actitud positiva frente al poder. Con ello, ¿qué es lo que vamos a lograr? Pues exactamente que tenemos que reconocerle como parte de la comunidad que los problemas se van a ir resolviendo, van teniendo soluciones. Esos valores de participación ciudadana son los que van a permitirnos modificar nuestra postura, nuestra actitud hacia los demás, hacia los que nos gobiernan, hacia aquellos que hacen propuestas para mejora de toda la comunidad. Entonces, ¿qué es otro de los valores? Pues exactamente valores que tienen que ver con nuestro papel de participar en la conducción de la educación cívica dentro de la democracia. No se trata tampoco por el hecho de ver la actividad pública como algo de cierta manera ético, sino también algo que nos va a permitir, a partir de los valores, valorar, darle sentido y, por lo tanto, si las cosas se están haciendo mal, pues tenemos que exigirles a las autoridades que nos cumplan. ¿Por qué? Porque la democracia debe ser resultado de cada uno de nosotros. La democracia es el resultado de todas las acciones que se presentan y de todas las formas que nosotros somos capaces de valorar y de considerar. En otras palabras, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que muchas ocasiones no hay suficiente participación, sino que en muchas ocasiones solo nos remitimos a ser críticos. ¿Y eso qué es lo que va a traer como resultado? Pues que la sociedad no se vea favorecida. Sucede en muchas ocasiones que quisiéramos, por el contrario, encontrar formas de participar amplia y decididamente, y que eso va a permitir acabar o destruir con aquellos espacios en donde no se tenían las libertades humanas necesarias o indispensables, no se tendía lo que es la igualdad, la equidad. Eso es otra forma en la cual cada uno de nosotros tiene que ir considerando lo que hay a nuestro alrededor, con acciones, con obras, con evaluaciones. Muy bien, algo más sobre las valoraciones. Pues si sabemos que hay una designación de desigualdad, ¿sí? También tenemos claridad de que debe de existir no solo una colaboración, no solo una cuota, sino debe ser nuestro papel consciente como ciudadanos que siempre tenemos que estar vinculados con la voluntad de todos los demás individuos. Y eso nos va a permitir tomar decisiones de las tareas que a cada uno de nosotros nos corresponde desarrollar, nos corresponde ir entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que se trata de aquí de entender? Se trata exactamente de que somos partes de una gran empresa comunitaria que no puede olvidar que hay distintos efectos a desarrollar en lo mediato y lo inmediato. Vivimos exactamente en un mundo donde pues, llegamos a padecer conflictos, pero esos conflictos son productos del desgaste, de muchas ocasiones la desesperación que tenemos unos con respecto a los otros, de la falta de recursos, de a veces no vemos ejemplos claros de todo aquello que nos va a permitir entender nuestra realidad, tal como lo puede manejar Max Weber, uno de los grandes teóricos de la vida ética, de la vida política en el mundo occidental. Hay que tomar en consideración estas afirmaciones y valorarlas. Bien, tenemos también otro elemento que se llama la libertad de los individuos. A veces que no nos dejamos fácilmente gobernar, tampoco nos interesa, pero en muchas ocasiones desearíamos anular las decisiones que se dan entre los demás.
Pero ¿de qué se trata en el fondo? Se trata de que en las democracias modernas no todo es una totalidad, sino hay parcialidades y hay resultados mínimos que en muchas ocasiones nosotros podemos maximizarlos, principalmente para equilibrar entre lo que va a ser las demandas y las capacidades de respuestas. Nosotros como ciudadanos participativos tenemos que tener la capacidad de saber tomar las decisiones que el propio gobierno viene asumiendo y que no nos lleve necesariamente solo a la crítica por la crítica negativa, sino a la crítica para incrementar lo realizado y que eso nos va a permitir pues tener mayores y mejores resultados. Bueno, realmente lo interesante es el conjunto de valores que como ciudadanos tenemos que ir aprendiendo. En muchas ocasiones, ¿por qué luchamos? Por tener satisfactores que solo nos interesan a nosotros o necesidades individuales que no nos permiten sacrificarnos por los demás. Sucede que en la mayoría de las ocasiones esas necesidades o esos intereses privados lo único que nos llevan es exactamente a que nuestras actividades, nuestras acciones no tengan el empuje que se requiere. De allí muchas ocasiones, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a dramas, a conflictos, a dramas que no nos permite entender nuestras aspiraciones con lo que resulta en un sistema complejo. Sigamos entonces en esa línea con algunos otros elementos de los valores ciudadanos que son para cada uno de nosotros distintos caminos, distintas acciones y vidas políticas, distintos deseos en cada uno de nosotros, distintas restricciones y otros distintos estímulos que se ofrecen en la sociedad, pero que en muchas ocasiones no sabemos rescatar. Pues entonces, ¿de qué se trata? Pues de que pensemos que a través de la perspectiva democrática vamos a poder dialogar para llegar a tener una soberanía entregada plenamente al pueblo, entregada plenamente a los intereses de la comunidad, de nuestra comunidad en pequeño o de las grandes sociedades. No olvidemos este pase tan trascendente. Hay otras situaciones que habrá necesidad de irlas considerando. Otro elemento pues es exactamente el respeto y la responsabilidad que debemos tener a los que nos gobiernan. En un sistema democrático, sí, que en muchas ocasiones se encuentra inexorablemente pues limitado. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que le han dejado y por lo tanto las acciones no son comprometedoras. Pongamos un ejemplo de los cuales ustedes son partícipes a través de los medios de comunicación. Surge lo que es una gestión de gobierno, por ejemplo, en Ecatepec, y de repente vemos que ciudadanos y personas que no han recibido como trabajadores de ese municipio sus monumentos, sus salarios, pues vemos que cierran calles, ¿sí? ¿Y qué trae como resultado? Pues que en gobiernos federales o nacionales tengan que buscar salidas o soluciones. U otro caso de ese mismo municipio, cuando pues nos encontramos que el gobierno saliente deja sin patrullas a la comunidad porque las que empleó fueron alquiladas. Y como a la empresa ya no le están pagando, la retiran. ¿Qué es lo que vino a suceder? Pues que la Guardia Nacional y que la Policía Estatal y Federal tuviesen que intervenir en ese municipio
y notan exactamente pues cuál es el descontento de la comunidad. ¿Por qué? Pues porque en este caso el gobierno saliente actuó de manera pésima. Pero ¿cuál es nuestro papel? Pues ir evaluándolo y considerando que para cada uno de nosotros la democracia no es una acción sencilla, sino tiene un alto grado de complejidad. Pero para poderla entender tenemos que ir conociendo, habiendo distintos canales, y estos pueden ser de participación de los que nos estamos inmersos en ella, o sencillamente estar bien informados para no tener solo un criterio o una opinión, una interpretación que nos lleve en muchas ocasiones a las confusiones. Y eso es pues es producto de las actitudes que asumimos. Esas actitudes éticas y políticas, ¿a qué nos han llevado? Pues muchas ocasiones a ver que hay distintas perspectivas en las cuales, pues, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos discordancias, encontramos la falta de coordinación, encontramos falta de organización, entre muchos efectos negativos en los cuales nos podemos encontrar, nos podemos considerar. Seguimos con otros valores como ciudadanos. ¿Por qué? Pues que ¿cómo lo pensamos? ¿Cuántas ocasiones podemos ser convencidos de que lo que se está realizando es claro, es preciso, es lo que se necesita en la propia comunidad? ¿Y cuántas ocasiones, pues de manera convenenciera, decimos, bueno, pues sí, solo en parte estoy de acuerdo, pero en la mayoría de las ocasiones lo que es el trabajo, el proyecto en comunidad, pues no me satisface? ¿Por qué? Porque se ha quedado corto. Quizás más adelante, como parte de esa participación ciudadana, tengamos más elementos para hacer una evaluación mayor. Qué bonito es entonces distintos valores que vamos a tener que revisar. ¿Cuáles son esos valores ciudadanos? Pues están aquí señalados: la tolerancia, el respeto, el amor, la inteligencia, los éxitos obtenidos, los reconocimientos, la justicia, la honestidad, la lealtad, el poder, la sinceridad y desde luego, principalmente, la familia. Todos estos son valores que nos atañen como individuos y no debemos dejar de considerarlos de nuestra manera cotidiana como partícipes de una ciudadanía, de un proyecto de trabajo. Hay otros, desde luego, que hay que considerar. A uno de ellos es exactamente la emancipación. Pero la emancipación es producto de que cuando conocemos lo que es la democracia, podemos saber cómo la sociedad puede madurar, y esta madura en el momento en que hay claridad de las autoridades y hay vigilancia de cada uno de nosotros para que se cumpla todos los proyectos, todos los programas que ellos han desarrollado. Más elementos vamos a encontrar dentro de esta quinta sesión. En la democracia no hay a quien culpar de las desgracias sociales, ni tampoco a quien reclamarle, ¿sí? Sino en muchas ocasiones en la democracia los pueblos se quedan solos en sí mismos cuando no hay quien les dicte resultados. No hay gobiernos autoritarios, no hay gobiernos cuya ideología cerrada lleve a la falta de soluciones, sino todo eso nos lleva a considerar que solo a través de conocer la identificación de los valores, solo a partir de que podamos participar, vamos a obtener mayores resultados, mayores beneficios. Desde luego, pues todo esto está enmarcado dentro de las leyes, de las instituciones y desde los procedimientos que hay que seguir. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros forma parte y es responsable del trabajo de sí mismo y a muchas ocasiones del trabajo de los demás. Para nosotros esta es una tarea difícil, pero también novedosa. Cuando
en la mayor parte de la historia de nuestra comunidad, vemos que no se han construido siempre grandes líderes que nos permitan dirigirnos. Y en otras ocasiones siempre habrá personas que se opongan a la manera de cómo están actuando nuestros líderes en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro país. ¿Y qué es también lo que tenemos que considerar dentro de los valores? Pues es la responsabilidad, que es una virtud pública que vale la pena considerar. Por ejemplo, un monarca absolutista, pues nunca va a decir que él es el único responsable, sino quien es responsable es Dios. Otros habrán de decir, bueno, la responsabilidad solo es producto de lo que no hacen nuestros súbditos y que trae como resultado que la democracia moderna pues tenga conflictos, tenga soluciones. Entonces, para que esa responsabilidad se dé, ¿qué es lo que se tiene que amarrar? ¿Qué es lo que se tiene que construir? Pues principalmente son leyes, pero leyes justas, no leyes que nos aten y que sean producto de acuerdos con unas minorías y que para convencer a esas minorías pues se haya hecho pagándoles un recurso que no es del gobierno, sino es del pueblo. Pero desgraciadamente pues llega a suceder en nuestra sociedad. En fin, entonces no habría conquistas si no tenemos claridad sobre la naturaleza de lo que es los derechos intrínsecos. ¿Por qué? Porque se trata que esos derechos pues, son, en primer lugar, ser libres, estar dispuestos al cambio, ser responsables. Y todo eso, ¿cómo se va a lograr a partir de que se dé la libertad? Pues en la medida que nosotros sigamos los valores que se han venido marcando en las anteriores transparencias. Eso es lo que hay que tener muy en consideración. Además, ¿qué es lo que vamos a encontrar en las formas de influir en los demás? Pues los vamos a hacer a partir de hacerlos partícipes, hacerlos responsables ante nosotros y ante ellos mismos, ante los demás. Desde luego, eso solo puede suceder en un régimen de libertades. Todo eso va a permitirnos que obtengamos mayores y mejores resultados. Entonces, sería absurdo que la participación llevara al extremo de destruir la posibilidad misma de participar. En la medida que cada uno de nosotros va participando, va teniendo obligaciones, va teniendo compromisos y va teniendo mayores responsabilidades para construir una mejor y una consolidada democracia. Ese es uno de los finales o propósitos o objetivos que tenemos que ir enmarcando. Vamos a revisar distintos valores. Uno de ellos pues, es la tolerancia de la cual ya hablamos. ¿Qué significa la tolerancia? Significa la aceptación hacia los demás. La aceptación y el reconocimiento que deben de tener sobre la verdad, que no es absolutamente de uno, sino es producto de una mayoría. Ese es uno de los papeles trascendentes, importantes, para que nosotros podamos vivir en armonía, dejarnos de confrontar y de ir a la guerra. Más elementos en la vida política, pues va a ser exactamente la representación política que está integrada a través de las elecciones, a través de los votos, a través de aceptar y respetar las posiciones de los demás para construir una mejor sociedad, una mejor comunidad. Y todo esto, como hemos venido mencionando a través de esta exposición, se logra a través del diálogo. Acabar con las confrontaciones de las opiniones de los demás, que eso nos va a permitir ser tolerantes. Saber que de los objetivos principales o los objetivos comunes deben de ser, nosotros tenemos que renunciar a nuestra posición, a nuestras aspiraciones personales para hacer que las acciones colectivas sean lo trascendente
en nuestro trabajo, en nuestro hacer. Por último, la solidaridad es un término para cada uno de nosotros muy complicado, muy difícil, pero recuerda que resulta ser uno de los más trascendentes. ¿Qué es la solidaridad? Pues exactamente es la igualdad, la fraternidad, la ayuda mutua, la tolerancia, la responsabilidad que vamos generando en la medida que cooperamos, en la medida que participamos. La solidaridad no es solo un título de campaña, sino es la búsqueda de beneficios a cada uno de nosotros, parte de la comunidad. Bien, como diría Octavio Paz, ¿la libertad puede existir sin igualdad? Pues claro que no. Primero, ¿por qué? Porque se llega a ahondar cuando no hay igualdad, cuando no hay libertad, se ahonda en las desigualdades. ¿Y qué es lo que trae como resultado? Pues se provocan tiranías. O, por lo tanto, hay una situación en la cual la libertad termina por ser aniquilada, por la que cada uno de nosotros no puede estar muy de acuerdo. Recuerden ustedes que a veces la fraternidad es algo que nos es inherente. ¿Por qué? Pues porque en la medida que somos humanos y buscamos la armonía, estamos en una postura solidaria, una herencia que se da desde el cristianismo, una visión de la antigüedad que lleva exactamente a la caridad y una virtud que no conocieron ni los griegos ni los romanos, enamorados de la libertad, pero ignorantes de la verdadera compasión. Eso es la parte de donde la fraternidad muchas ocasiones se pierde. Que es muy amplio esta última sesión virtual. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones hay otros valores que nos hacen que tenemos que entender que la libertad está en relación con la manera de poder diferenciarnos los unos a los otros, en la medida que cada uno de nosotros puede reconciliarse con los demás, en la medida que cada uno de nosotros puede abrazar y enlazarnos en esa fraternidad. Ser humilde y simplemente tratar de ir perdiendo lo que va a ser, como nosotros, como diría Octavio Paz, la otra voz. ¿Sí? Y más elementos que vamos a encontrar, pues está exactamente lo que es la solidaridad que ya habíamos mencionado, la salvación de los individuos, se da a partir de que todos podemos sobrevivir en la medida que seamos solidarios. No viviendo en el engaño, en el egoísmo, sino viviendo en distintas condiciones, en la medida que lo que hemos hablado en los anteriores minutos o a lo largo de esta hora, pues nos lleva exactamente a considerar que nuestras acciones, que nuestros resultados deben ser valorados por cada uno de los que nos rodean. Desde luego, ya hemos hablado de la fraternidad en cada uno de nosotros, qué es lo que exactamente nos une. Y qué bueno que vivimos ya en una sociedad en donde se le da un mayor reconocimiento al trabajo y al papel que han venido jugando las mujeres. Se le ha dado un papel y un reconocimiento a aquellos que se sienten en forma diferente, ¿no? En forma de lo que es lo binario hombre-mujer, con aquellos que nos han permitido que personas del mismo sexo tengan una relación clara, placentera y respetada por cada uno de nosotros. ¿Sí? Reiteramos entonces parte de nuestra exposición. Hay que ser responsables, hay que ser tolerantes y hay que ser solidarios, que son valores públicos que se entrelazan. ¿Y eso a qué nos lleva? A que eso va a coincidir con la justicia. Solo conocemos leyes y esporádicos destellos y no sabemos cómo la sociedad es justa.
porque queremos que lo nuestro sea mejor. En muchas ocasiones eso es lo que nos lleva al egoísmo, ¿sí? Hay distintos resultados en los cuales habremos de ahondar al finalizar parte de este diplomado, cuando se den los mayores y los mejores resultados. Entonces, ¿qué es nuestro papel que tenemos que jugar? Como parte de la participación política, votar en elecciones y ser votados en los referendos. Participar en partidos políticos y movimientos sociales y asistir a reuniones públicas. Hay distintas estrategias, son los talleres de capacitación, los proyectos comunitarios, los diálogos y debates y el uso de las tecnologías, como ya hemos venido reiterando. Y eso nos lleva a conformar un activismo y un movimiento social para unirnos a través de ONGs, a través de movimientos sociales, participar en protestas y manifestaciones pacíficas y utilizar las redes sociales para difundir información y movilizar apoyos. Diálogo y colaboración con funcionarios públicos. Establecer, no siempre tenemos que entrar en pleitos con las autoridades, sino ser conciliadores. Eso nos va a permitir a tener beneficios para un mayor número de partícipes, de personas que están en conflictos. Y desde luego la educación cívica, como ya hemos reiterado, ¿cómo se logra? Pues a través de estas distintas acciones, hasta en la propia escuela. Y hablamos por último de las tecnologías. ¿Por qué? Porque eso nos han permitido tener mayores interacciones, no diferentes como se llaman en los grupos primarios, sino ahora en todos los grupos que están desarrollándose en las redes. Tenemos como propósito ir avanzando en este conjunto de tareas y somos colaboradores, actores que están inmersos en distintos espacios. Estamos interesados en establecer alianzas y coaliciones y participar en redes y plataformas de colaboración. Y muchas gracias, y esto es a través de este video que ustedes pueden conectarse. Aquí hay 2 videos para que conozcan lo que es exactamente la educación y los valores. Como en esta ocasión no podremos entrar en los debates, pues podemos dejar estos resultados a través de que ustedes escriban a la coordinación de este diplomado y que traiga como resultado que cada uno de ustedes aporte lo que haya aprendido de este trabajo. Muchas gracias y hasta la próxima.